Podamos abrir la Biblia nuevamente en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. Para tener una referencia de lectura, ya que es la palabra, que es la predicación que hemos desarrollado reuniones anteriores acerca que todo cambio trae reacciones buenas o negativas o positivas, para sacar lo bueno o lo malo. Y hoy vamos a ver que toda reacción desata consecuencias. Ya hemos visto que todo cambio trae reacciones. Hemos visto algunos ya pasajes bíblicos. Ahora vamos a ver que esas reacciones desatan consecuencias. De la misma forma, consecuencias negativas o positivas, y vamos a sacar lo negativo y lo positivo, vamos a poner favorables o desfavorables. Así que, como el reino de los cielos o el mundo espiritual tiene una verdad paralela a la natural, y como en lo natural también tenemos actos que nos acercan o nos alejan cosas, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. No porque Dios sea un ser espiritual, un Padre amoroso, va a modificar ese concepto que Dios lo metió dentro de la ley. Hay una ley que antecede a las ofrendas, a los diezmos, a las primicias, a la economía, y que es la ley de las consecuencias, que todo lo que el hombre sembrare, eso, no otra cosa, eso también sembrará. Entonces, dicho bíblicamente es, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No es posible otra cosa. Fuera de lo que es el contexto de principio divino, de principio de palabra, es que toda reacción desata consecuencias, así que es exactamente lo mismo. Es un principio de Dios inalterable. Por eso los tiempos que atravesamos, los tiempos que vivimos, los tiempos que están encaminándose, los que vienen aún por delante, tienen que ser hablados en este contexto, sostenidos en este contexto, tienen que ser también tratados en este contexto, y saber que nosotros debemos estar atentos a esas acciones, a esas circunstancias, a lo que hacemos, porque todas las cosas que nos rodean están construyendo de alguna manera ideas, formas, maneras, y las decisiones que tengamos que tomar o resolver traerán aparejada situaciones o circunstancias favorables o desfavorables, no buenas ni malas. Vamos a hablar de favorables o desfavorables. En un tiempo donde necesitamos resultados favorables, sería muy perjudicial, por ejemplo, para nosotros, que de acuerdo a las acciones, en lugar de venir tiempos favorables, nos traigan tiempos desfavorables. Por eso vamos a utilizar la palabra favorable o desfavorable en este texto bíblico. Ok, entonces toda reacción desata consecuencia. ¿Qué dice el diccionario para la palabra reacción? Tiene dos definiciones que me resultaron muy interesantes, me resultaron importantes y atractivas de poder mencionarla. Una de ellas es: reacción significa acción que se opone a otra. Reacción es acción que se opone a otra. Y en esa definición de acción que se opone a otra,
podemos marcar dos cosas: una, acción, que es un verbo activo, que es una decisión de hacer algo, y la palabra oponer. Entonces, la reacción implica una acción que se opone a otra. ¿Por qué tenemos que hablar de reacción? Ok, porque no se usa comúnmente en el lenguaje de entender qué es reaccionar. O mejor dicho, somos personas que hemos desarrollado la capacidad siempre de reaccionar. Y hay muchas veces, o en el reino de Dios, hay una palabra que tampoco se utiliza, que es la de ser proactivo, ¿verdad? Sino reactivo. ¿Cuál es la diferencia de estas dos palabras? Esto se habla, por ejemplo, en el lenguaje de la política o en algunos aspectos sociales, pero en el reino de los cielos también existen estas dos palabras, que es ser reactivo o proactivo. Una persona espiritual reactiva, de reacción, significa que actúa después que pasa algo. Jesús vino a la tierra, hicieron milagros, y porque hizo milagros creyeron. Pero Jesús enseñó que no hay que ser reactivo, hay que ser proactivo. ¿Y dónde está eso en la Biblia, apóstol? ¿Dónde se encuentra la palabra reactivo? Más bienaventurados aquellos que ¿qué? Que creyeron sin ver. Jesús está hablando de ser proactivo. Jesús está hablando de creer primero para recibir luego. Jesús está hablando que no hace falta poder tener una señal para reaccionar. Jesús utilizó otras palabras, pero para que lo podamos encajar en este tiempo, ubicar en este tiempo, nosotros tenemos que hablar de esto. La sociedad, naturalmente hablando, está en una crisis o vive situaciones de crisis porque es reactiva, porque siempre reacciona después que algo pasó. Reacciona ante una molestia con el gobierno después que el gobierno hizo las cosas que está haciendo. Reacciona después que las cosas están mal y preguntan: ¿y ahora qué podemos hacer? Y la realidad es que las cosas hay que hacerlas y atenderlas antes. Por eso no puedo dejar de decir, como ministerio, como iglesia, como concilio, que hemos tratado de ser diligentes en que la congregación, la iglesia, sea una iglesia proactiva, que se prepare antes que las cosas lleguen, que se acomode antes que las cosas lleguen, que se ubique en tiempo y espacio antes que las cosas lleguen, porque después acontece lo de Génesis, por ejemplo, cuando llega el diluvio. La sociedad era una sociedad, por ejemplo, reactiva. ¿Cuándo reaccionó a la salvación? Cuando empezó a llover, pero durante 120 años Noé todos los días le hablaba del diluvio, Noé todos los días le predicaba de salvación, Noé todos los días, ¿y qué hacía la gente? Se burlaba de él. Decía: está loco este viejo, está insolado, el trabajo en el monte le está haciendo mal. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces ni siquiera rocío había caído, fíjese, y sin embargo Noé hablaba de diluvio, y decía que las aguas crecerían tanto que todo monte sería tapado, que todo collado sería tapado, que no habría lugar alto para escaparse. ¿Y qué es lo que acontece? Dios le dice a Noé que vaya a construir un arca extremadamente grande, que nunca se había construido, que nunca se había preparado, en el monte más alto que había, porque hasta ahí subiría, hasta ahí subiría el agua que llegaría a la tierra. Pero fíjese, hasta ese entonces no había caído aún una sola gota, no había rocío sobre la tierra. Lo que Dios estaba tratando de hacer es que el pueblo sea proactivo, que el pueblo se mueva antes, que el pueblo se prepare antes, que el pueblo... Por eso siempre Dios trata de anticipar a su pueblo, a sus hijos, lo que ha de acontecer. Recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Qué es lo que hace? Dios dice que olió que la maldad de la gente subió hasta el extremo, y Él dijo: ¿sabes una cosa? Voy a eliminar a Sodoma y Gomorra. Pero antes dijo: wow, en Sodoma y Gomorra, ¿quién está? En Sodoma y Gomorra está Lot, sobrino de Abraham.
Y fíjese lo que dijo Dios. Presta atención a esto. ¿Acaso yo he de ocultarle, he de esconderle a mi siervo Abraham lo que ha de acontecer? Fíjate el nivel de conocimiento de Dios acerca de las cosas y lo insignificante que puede llegar a ser la idea de una persona, pero no así en los planes de Dios. Dios dice, voy a limpiar de la tierra Sodoma y Gomorra, pero antes tengo que hablarle a Abraham, antes le tengo que contar a Abraham. Por eso la Escritura dice dos cosas importantes. Una, creed en Jehová y estarás ¿cómo? Seguro. Decía que tenés a tu lado, créele a Dios y vas a estar seguro. Y no termina ahí. Lo que viene al lado de eso es, y creerle a sus profetas y serás prosperado. ¿Está comprendiendo? O sea, podríamos dejar solamente la parte de Dios. ¿Quién no le va a creer a Dios? Porque es más fácil creerle a Dios que creerle al profeta. Es más fácil creerle a Dios porque Dios es Dios. Pero ¿cómo creerle al profeta? Es lo mismo, porque el profeta, si es profeta de Dios, es la boca de Dios. Lo que pasa es que el profeta es más visible que Dios, entonces lo que se prejuzga o se juzga es la apariencia del profeta y no la boca que tiene. Hola. Entonces debemos comprender y entender que Dios es un ser proactivo, que siempre te dirá de antemano lo que va a acontecer. Por eso no borro de mi calendario, no borro de mi agenda, aunque esta pandemia, o ya no sé cómo llamarlo porque ya se desvirtuó el nombre de pandemia, dure tantos años. Para mí esa fecha de 15 de marzo del 2020 jamás será borrada, porque esa fue la fecha clave para la iglesia, fue la fecha clave para el pueblo de Dios, fue la fecha clave para que hombres y mujeres no queden presos bajo el yugo de este sistema faraónico que todavía sigue en vigencia. Dios es un Dios proactivo. Dios espera que su iglesia se mueva antes que acontezcan las cosas. Lo hizo y lo enseñamos ya con Noé, lo hizo y ya lo enseñamos con Moisés. ¿Por qué Dios lo envió a Moisés a la tierra? ¿Para qué lo envió a la tierra? ¿Para avergonzarlo? ¿Para qué lo envió a Egipto? ¿Para que lo maltrataran? No, lo envió a la tierra para que le dijera al pueblo lo que iba a pasar. Para que le dijera a Faraón lo que iba a acontecer si él, por ejemplo, no liberaba al pueblo de Israel. Pero como el hombre no es proactivo, el hombre es reactivo, después que le caían la plaga encima decía, bueno, sí, está bien, ora por mí. Esa es la característica del hombre. Pide respuesta de parte de Dios después que algo le pasa, o busca una salida de parte de Dios después que algo le acontece, o busca corregir las cosas después que las cosas ya están hechas, cuando el reino de Dios siempre nos previene antes. Por eso es importante tener los oídos preparados para atender. El Salmo 85:5, David dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo, para que su pueblo no se vuelva a la locura. ¿Qué dice el Salmo 85:5? Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque cuando escucho lo que habla Jehová Dios, cuando escucho lo que habla Dios, entonces escucho de antemano lo que va a llegar a acontecer. Aunque lo pueda entender o no, aunque lo pueda razonar o no, aunque entre en mi cabeza o no, que casi seguro no va a entrar en mi cabeza. Decía que tenés a tu lado, casi seguro, cuando Dios habla, lo que Dios hable no va a entrar en mi cabeza. ¿Usted cree que le entró en la cabeza a la gente que escuchaba a Noé durante 120 años que iba a llover un diluvio? No. Si no hubiesen ayudado, se hubiesen preparado. ¿Pero qué aconteció? Reaccionaron cuando cayó la primer gota. Y ya la primer gota era sinónimo de tardanza. Diga conmigo, ya era tarde. Entonces, reacción, estamos en una lectura del diccionario, reacción dice acción que se opone a otra. Por eso no podemos ser reactivos en el reino de los cielos, tenemos que ser proactivos. Reactivo es una persona que se opone, diga conmigo, se opone,
Es una acción que se opone a otra. Cuando Dios habla, por ejemplo, una palabra y dice que ha de descender cierta cosa o ha de acontecer cierta cosa, y esa cierta cosa, por ejemplo, no se puede razonar, no se puede entender como el ser humano, la persona es reactiva, la primera reacción, por eso es acción o reacción, el primer impulso que tiene es accionar en contra de otra cosa, es accionar en contra de lo que está recibiendo. Mirá que se viene un diluvio, imposible, olvídate, no, yo no lo recibo, yo no lo acepto. Lo podés aceptar o no, pero si Dios dijo que el diluvio iba a venir, iba a venir. Entonces ahí empieza a soltar las características de las personas, si son reactivas o son proactivas. Y hablar estas palabras son necesarias, aunque parezca un juego de palabras, y aunque parezca que más que una predicación es una charla de universidad. Son las cosas que tenemos que estar preparados para entender los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen. Porque mayormente cuando todas las cosas que no nos gustan empiezan a pasar, el común denominador de la gente empieza a preguntar ¿qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Esto pasa porque no hay oído. Y Dios está donde estuvo siempre, sentado en su trono, ¿verdad? Hablando y diciendo lo que había que hablar, lo que había que decir. Pero como no hay oído, o como se desestima la palabra que viene de advertencia, o como se entiende que es imposible, o como se entiende que si no se puede razonar, no se puede aceptar, entonces la sociedad o las sociedades o los pueblos se vuelven reactivos. Y nunca se olvide que la sociedad, la gente de la sociedad es la misma gente que luego también llega a los templos, llegan a las congregaciones, porque hasta ahora, al menos, hasta que nos vayamos a la presencia de Dios, los ángeles solamente se congregan en el cielo y en las iglesias hay gente. Mira lo que tienes a tu lado y decirle, seguimos siendo gente. Así que ni ángeles, salvo que vienen y están con nosotros un rato y nos ministran y nos bendicen y disfrutamos de su compañía, pero en las iglesias se congregan personas. Diga conmigo, personas. Y las personas desarrollan una capacidad, desarrollan una cualidad, desarrollan una forma de vivir y de ser. Por eso hay gente que siempre está corriendo de atrás la bendición, siempre está corriendo de atrás las cosas, siempre está corriendo de atrás. ¿Por qué? Porque reacciona después que algo pasa. Entonces Jesús lo mira a sus discípulos como fue Tomás y le dice a Tomás, soy yo el maestro. No, si no me dejás hacer unas cositas raras como meter tu mano, mi dedo en tu mano, mi dedo en tu llaga, en tu costado, yo no voy a creer. Y Jesús le dice, bueno, vení, tocá. Cuando tocó, fíjate las cosas raras que tiene la gente, ¿no? Meterle a Jesús los dedos en el agujero que tenía de la lanza para convencerse. Decía que tenés a tu lado, ¿qué más falta? Llegar a ese extremo de tener que palparle la carne, tocarlo, y cuando lo tocó y vio que estaban los agujeros de los clavos, el agujero de la lanza en el costado, Rabí, ay sí, se tiró al piso, lo besó, qué sé yo cuántas cosas hizo. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, porque te dije, mete tu mano en mi costado, creíste. ¿Por qué sos reactivo? ¿Por qué tenés que esperar que te caiga el rayo encima para creer que Dios puede salvarte? ¿Por qué esperar al extremo? ¿Por qué esperar que el agua, las gotas empiecen a caer para clamar a Dios o para, como hacía Faraón? Che, mirá que si no dejás salir a mi pueblo, esto acontecerá. Nada va a pasar. Y le caía. Les llegaban las plagas, y después que les llegaban las plagas lo mandaba a llamar a Moisés. ¿Qué es lo que querés, Moisés? ¿Querés ir a adorar? Bueno,
que vayan cierta parte del pueblo, que vayan las mujeres, pero que no vayan los varones. Usted ya conoce todo porque ya lo hemos predicado. Y después de todo Moisés le decía, bueno, ¿y qué querés? ¿Que ore por ti? Sí, mañana. Esa es la visión que tiene la sociedad, esa es la visión que tiene el pueblo. Pero Dios está tratando de enseñarle a la iglesia a ser una iglesia proactiva, a moverse antes de los acontecimientos, a ser antes de los acontecimientos. Aún la salvación pasa por este filtro de reactivo y proactivo, porque aún muchos creyentes están creyendo que si se quedan en la venida de Cristo, luego tendrán una oportunidad para ser salvos. Usted sabe muy bien que aunque ha costado a lo mejor lágrimas, se lo hemos enseñado que una vez que el Señor venga, el que se va, y el que se queda, ¿qué? Se queda. No habrá otra oportunidad. Entonces, para poder ser salvo, hay que ser proactivo, no reactivo. ¿Cuánta gente creerá que Dios no ha mentido después que pasen las cosas? Pero será tarde. Jesús estuvo 30 años en la tierra desarrollándose como el Hijo de Dios terrenalmente, pero después tuvo 3 años y medio predicándole al pueblo, haciendo señales, prodigios, maravillas y milagros, sanando a los enfermos, resucitando muertos, predicando el evangelio del reino, trayéndoles a memoria que aunque él tenía 30 años, le decía, ustedes leyeron en lo que dice el libro de la ley, los profetas y los salmos. Escrito está esto, escrito está aquello. Se bautizó, vieron el cielo abierto, el Espíritu Santo descender sobre él, la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No había falta de demostración de que Jesús no era el hijo del carpintero José ni de la Virgen María, que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el unigénito, el Salvador del mundo. Y sin embargo, los estudiosos que se pasaron toda la vida leyendo la Biblia, la Torá, los profetas y los salmos, le pedían un milagrito más, hace una señal más. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Llegado el momento de terminar sus días como hombre en la tierra, le dijo, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Nos va a dar una señal más, una señal de tardanza. Y le completa, así como el Hijo del Hombre estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, y después de esto subirá y se sentará a la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos se dieran cuenta que el que fue a la cruz, al que rompieron toda su carne, el que expiró, el que fue sepultado, pero que resucitó, cuando ellos se dieran cuenta de eso, para ellos ya iba a ser ¿qué? Tarde. ¿Por qué? Porque era un sacerdocio reactivo, reaccionaba después del cumplimiento. Y tenemos que saber que en este tiempo Dios hace rato que nos viene preparando de antemano, nos viene advirtiendo, nos viene instruyendo, nos viene capacitando, nos viene preparando para que nosotros podamos escapar a tiempo y en forma de las cosas que vienen sobre la tierra, pero que también podamos gozar de sus beneficios y de sus bendiciones. Así que reacción número 1 es acción que se opone a otra. Número 2, mire lo que dice el diccionario para la definición de reacción. Forma en que algo o alguien se comporta ante un determinado estímulo. Lo repito, la forma en que algo o alguien se comporta ante un determinado estímulo. Eso es reacción. La reacción es la forma en que uno se comporta. O sea, y la palabra comporta es portar con. O sea, que reacción es la forma en que uno se porta con la noticia que tuvo. Eso es reacción. Es la forma en que uno se porta. ¿Cómo te portás?
Y yo escribí algo acá, un pensamiento. ¿Cómo será tu reacción frente a lo que tiene intención de salvarte? Preguntar que tenés a tu lado, ¿cómo será? Otra vez, ¿cómo será tu reacción frente a lo que tiene intención de sanarte, de salvarte, de curarte, de bendecirte? Ese es el pensamiento. ¿Cómo será mi reacción frente a lo que tiene intención de salvarme? Porque si yo soy reactivo, mi reacción va a ser opuesta, o sea, contraria a lo que solamente tiene la intención de salvarme. ¿Por qué contraria, apóstol, y no favorable? Porque el reactivo tiene una forma de comportarse ante la noticia, y la palabra ante es una preposición que significa contra. Ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante. Esas son las preposiciones. Preposiciones significa que tiene una reacción contraria. Están en la Biblia. Dice, cuando se levantaron ante, significa se levantaron contra, no delante. La palabra reacción significa la forma en que me porto ante un determinado estímulo. Cuando la iglesia es reactiva y no proactiva, cuando es reactiva significa que la iglesia reacciona después de la información. Por ser reactiva, la lleva a confrontar con lo que recibe. Entonces vienen los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio anticipado de algo que no sé cómo va a ser, pero como no lo entiendo, lo juzgo. Es lo que pasó con Jesús. Tuvieron un prejuicio de Jesús porque ellos no podían entender que Dios enviaría a un Salvador, pero que había salido de sus entornos. No, ellos esperaban otra cosa. Esperaban carrozas de fuego, carros de fuego, gente de a caballo, ángeles, trompetas que suenen. Ellos esperaban algo hollywoodense, y sin embargo Dios lo hizo lo más sencillo. Y eso que se lo había profetizado cientos de años antes, que enviaría a la tierra a alguien que juzgaría a las naciones con barra de hierro, y que levantaría y que sanaría al doliente, que libertaría al cautivo. Por eso Lucas 4:16, ¿qué dice? Todos conocen esa historia. Anótelo, ¿qué dice 4:16 de Lucas? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, dar a los presos apertura de cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso era el cumplimiento. ¿Pero dónde estaba profetizado? En Isaías. El profeta Isaías profetizó hacía muchos años antes. ¿Y qué hizo la gente? Nada. Porque si no, cuando ese día de Lucas 4:16, Jesús está diciendo estas palabras y dice que él cerró el rollo porque él estaba leyendo el profeta Isaías, y dice que Jesús les dijo a los presentes: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿Y sabe qué hizo la gente? En lugar de aplaudir, alabar, glorificar a Dios, no sé si eran conciliares, correr al altar, hacer un pacto, traer una ofrenda, no, dice que se enfurecieron y lo agarraron a Jesús de sus ropas, a empujones lo sacaron de la iglesia, así que eran bien bravos estos, y lo llevaron hasta un despeñadero e intentaban tirarlo para matarlo. ¡Wow!
porque simplemente desde la profecía de Isaías hasta Lucas 4:16, el pueblo no fue un pueblo proactivo, fue un pueblo reactivo. Y el pueblo reactivo hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer. Porque reactivo es que reacciona después de una noticia. Y cuando alguien reacciona después de una noticia, lo primero que hace es levantarse en contra de la noticia. Así que ahora estaban atacando a Jesús innecesariamente. Buscaban destruirlo. Pero ¿por qué si ellos habían leído Isaías que Jesús vendría? ¿No era más fácil estar esperándolo que enojarse con Jesús? ¿Cuántos creen que era más fácil esperarlo que enojarse con Jesús? Era el cumplimiento. Había motivo para celebrar. Por ejemplo, se podría haber dado gracias que Dios no mintió. Gracias, hubiesen dicho gracias Dios porque lo profetizó Isaías y nosotros lo estamos cumpliendo. Fíjese la diferencia, ser reactivo. Cuando Jesús nace, le estoy hablando de todas las historias que ustedes ya seguramente las tienen recontra leídas, súper leídas. Cuando Jesús nace, a los 8 días lo llevan al templo para consagrarlo, para santificarlo y para pagar la ofrenda por el nacimiento de Jesús. Y cuando van llegando al templo, dice que había un hombre viejo, ciego, llamado Simón, el profeta. Y dice, escuche, que cuando él vio al niño, era ciego. Lo tomó a Jesús, lo levantó y dio gracias a Dios y dijo, despide a tu siervo en paz, porque hoy mis ojos han visto la salvación. Un hombre viejo y ciego. Pero eso significa ser reactivo. Y Jesús tenía 8 días de nacido. Los otros ni viendo los milagros le creyeron. ¿Entiende lo que estoy hablando? No estoy dando una conferencia de política. Estoy hablando de lo que dice el reino de los cielos, preparando la iglesia para que la iglesia no quede en las sombras de las tinieblas. Jueces 13, que es el texto que dijimos que íbamos a tocar. Dice que en el verso 5, ya lo predicamos la predicación pasada, llega una noticia a esta familia. No importa qué, digamos, llega una noticia, viene un mensaje, llega el mensajero y le dice que acontecerá y les dará algo. Noticia, propuesta, acuerdo, etcétera. Usted puede tomar el ejemplo que usted necesite. Póngale el título que usted quiera. No hace falta ni siquiera sentirse identificado con la situación de este matrimonio. Para ellos fue la bendición de la familia, para otros puede ser la economía, puede ser un diagnóstico médico, puede ser un trabajo, puede ser un empleo, puede ser una vivienda, puede ser un vehículo, puede tener otros tintes, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando ellos reciben la noticia, ellos automáticamente se vuelven proactivos y no reactivos. Y ahora te voy a mostrar por la palabra la ventaja que te da ser proactivo y cómo te ayuda a ganar tiempo en el reino siendo proactivo antes que reactivo. Si del mismo capítulo 13 nos vamos hasta el versículo 12, nos vamos a encontrar en el versículo 12 donde entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan,
Pregunta: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Qué fue lo que hizo Manoah? En el versículo 12, eliminó el preconcepto y solo se dispuso a saber cómo tenía que proceder. La respuesta de Manoah, que era este hombre, este personaje bíblico, por ser proactivo y no reactivo, a él lo ayuda a ganarle tiempo a los planes del reino. No se entretiene razonando, luchando, argumentando, discutiendo con la información, discutiendo con la noticia, que sí, que no, que puede ser, que tal vez, porque a lo mejor vamos a ver una de esas y a mí Dios no, que esto, que no. No, él dice, ok, a ver, estoy escuchando bien, Dios me habló esto, fenómeno, listo, vino palabra de Dios a mi vida. Y Manoah le dice, cuando tu palabra se cumpla, o sea, cuando esto pase, ¿de qué forma tengo que proceder? Cuando él dice, cuando tu palabra se cumpla, no está poniendo un signo de pregunta. El signo de pregunta está después. Cuando él dice, cuando tus palabras se cumplan, lo que él está diciendo es, yo no tengo prejuicios con lo que Dios me está hablando. No voy a cuestionar lo que Dios está diciendo. No me voy a entretener peleando con Dios con lo que está informando. No sé cómo va a pasar, no sé cómo lo va a hacer. No sé si es entendible, no es entendible. No sé si es razonable, no es razonable. No sé si le agrada o no le agrada a los demás. No sé si me lo merezco o no me lo merezco, porque estas son todas las cosas que le pasa a la gente. Eso se llama prejuicios. Y prejuicio es un juicio anticipado a los acontecimientos. Viene una palabra de Dios. No, ¿y será que de Dios? ¿No será que le está diciendo porque sabe algo? Prejuicio. Es una palabra de Dios y punto. Si es de Dios, ha de acontecer, y si no es de Dios, se desvanecerá. Cuando cuando Pablo iba y predicaba, se levantaron y se complotaron contra Pablo. Mucha gente, no de afuera, mucha gente de adentro, impidiendo, tratando de impedir, hasta que se levantó Gamaliel y le dijo, gente, era el más ilustrado, era un maestro, de hecho era el maestro mismo de Pablo. Y le dice, gente, no gasten, a ver. Y fíjate, si vos lees esa historia bíblica, dice que ellos se juramentaron con juramento que no iban a comer ni beber hasta que no le dieran muerte a Pablo. Así que imagínate. Pablo era un hombre, decirle a Pablo que estoy ocupado ahora. Pablo era un hombre Pablo era un hombre que estaba en los planes de Dios. Pablo era un hombre que había sido buscado por Dios, preparado por Dios, instruido por Dios, y una herramienta que Dios iba a utilizar. O sea, ¿qué significaba? Que era imposible que alguien destruya la herramienta de Dios. A ver si es práctico esto. Eso es lo que la gente no entiende o no comprende. Pero ellos creyeron que lo podían, casi digo reventar, que queda feo, ¿no es cierto? Creyeron que lo podían destruir a Pablo. Y como ellos estaban tan convencidos que lo podían destruir, dijeron, y vamos a hacer una cosa, estamos tan seguros que hacemos un pacto, un juramento. Y nos juramentamos que vamos a hacer ayuno, o sea, que mirá si eran espirituales para mal. Ojo con esta, que no solamente ayunan los espirituales, los buenitos, los malitos también ayunan. Mirá lo que tenés a tu lado, decirle, hola. Los malitos también ayunan, porque ellos creen que es una causa justa. Vamos a ayunar y orar para que esto termine. Como que ellos van a provocar que las cosas de Dios no sigan su rumbo. Qué tonto, ¿Cómo se llama el que se subió al sicómoro? ¿Saqueos? ¿Qué saqueos de mente que son? Viste qué fino que lo dije, para no decirle enanos. ¡Qué saqueos de mente! Ellos se juramentaron y dijeron,
vamos a ayunar y a orar hasta que a Pablo... Entonces Gamaliel le dice, muchachos, vayan y coman, más vale, hagan algo. Si Pablo, la obra que Pablo hace no es de Dios, se desvanecerá. Y tranquilo, al fin y al cabo van a ganar. Quédense tranquilos. Pero si la obra que Pablo hace es de Dios, permanecerá. Y permanecerá y será permanente. Uy, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Permanecerá, será permanente. No sea, dijo Gamaliel, que os encuentre luchando contra. Por eso la palabra reacción es forma en que algo o alguien se comporta ante, y ante es contra. Ellos no estaban peleando contra Pablo, no se daban cuenta que estaban peleando contra Dios, por no ser proactivo y simplemente ser reactivos, porque reaccionaron después que lo vieron a Pablo hacer la obra del reino, porque reaccionaron después que Pablo les predicaba como le predicaba, porque reaccionaron, se enojaron, se molestaron después que Pablo les advertía las cosas que tenía que advertirle. Pero bueno, el versículo 12 de nuestro capítulo 13 de Jueces dice que Manoa elimina los prejuicios. Dice, cuando tu palabra se cumpla, cuando esto se cumpla, listo, vos lo dijiste, arréglatela, ¿cómo la vas a hacer? No sé, no tengo idea, no soy médico, no sé de qué forma, no sé de qué manera. Cuando esto se cumpla, eso automáticamente lo puso a Manoa en una posición de ganancia. Porque él no dijo, ¿cómo se va a cumplir esto? Pero no, ¿cómo va a pasar esto si no? Escúchame, si no pasó en tanto tiempo, menos va a venir a pasar ahora, que fue lo que le pasó a Sara. ¿Por qué Sara se rió? Y claro, ¿cómo no se va a reír si Sara tenía 90 años? ¿Cómo no se va a reír? Imagínate todos los pronósticos de Sara con la edad que tenía. No es que estaba fuera de tiempo, ya estaba vencido el tiempo para ella, natural, cronológicamente hablando. Entonces cuando Sara escucha que el ángel de Dios está hablando con Abraham y le está diciendo las cosas, ella le sale una carcajada de adentro como diciendo, ¿qué está diciendo? A diferencia de Manoa. Manoa dice, wow, mira que, bueno, listo, cuando esto pase, fíjate la reacción de él, cuando esto acontezca, y él se preocupa, no en los prejuicios, sino que se preocupa en ser reactivo. Bueno, decime lo que tengo que hacer antes que esto se cumpla, porque cuando esto se cumpla, yo ya voy a estar preparado. ¿Cuánto dicen amén? Cuando esto pase, yo ya voy a estar equipado. Cuando esto venga, yo ya voy a estar preparado. Hubiese sido diferente la historia si cuando Noé anunció el diluvio, la gente hubiese dicho, bueno, cuando caiga el diluvio, ¿qué tenemos que hacer, Noé? Decinos ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque si no cae el diluvio, te linchamos. Pero ¿y si llega a caer? Decía que tenés a tu lado, nos salvamos. Decía que tenés a tu lado, nos salvamos. ¿Hay una tercera? Cuando Manoa recibió esto, el verso 12 dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea que eliminó el preconcepto o el prejuicio y solo se dispuso a saber cómo tiene que proceder. Ok, pensamiento para esta predicación. ¿Cómo será tu reacción frente a lo que tiene intención de salvarte? ¿Cómo será tu reacción?
¿Pelearás con el ángel que te está hablando por el color de las plumas que tiene? ¿O solamente te ocuparás de ser proactivo? Porque por algo Dios te habló y te dice las cosas que te dice. Qué triste es ver a la gente reactiva después tratando de resolver sus cosas después que acontece lo que pudieron haber evitado y no lo evitaron. ¿Cómo será tu reacción frente a lo que tiene intención de salvarte? ¿Cómo será mi reacción? Y cuando hablo de salvarte no estoy hablando de la eternidad, porque cuando estás en crisis económica, la noticia de un trabajo te salva. Hola. Pero cuando somos reactivos, ¿cuál es nuestra primera reacción? Esto es una cargada, ahí no entra nadie, mira si me van a tomar a mí. ¿Cuántos han pasado hace como 200 años por esa historia? Y Dios te está diciendo que te abrió una puerta para que te entres a trabajar y lo que vino para salvarte, en lugar de salvarte de esa situación financiera, por no ser proactivo y ser reactivo, me termino levantando en contra de lo que me vino a hacer bien. ¿Viste qué simple que es? Y no le echamos la culpa al diablo, no lo maldijimos, no lo reprendimos, nada, absolutamente nada. Solamente estamos viendo y observando que más de una vez las cosas que no nos terminan bendiciendo no son culpas de otros, sino que terminan siendo resultados de nuestras propias acciones. Porque el título de este pensamiento, el título de esta prédica, cuando empecé se lo dije: toda reacción desata consecuencia. Toda reacción desata consecuencia. Si leemos la vida de Manoah, su reacción desató una consecuencia favorable. Vino la bendición a su vida y él dijo: ok, cuando esto se cumpla, ya le dijo a Dios: no sé ni cómo va a ser, ni me preocupo cómo va a ser, si vos dijiste que va a ser, listo. Ya él no tiene preconcepto, él no tiene prejuicios, él no tiene oposición con la palabra, ya eso está marcando de que es una persona proactiva. Y lo segundo que hace es: bueno, ok, ahora dame el resto de la información, dame la lista, decime qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, de qué manera tengo que hacer, cómo voy a caminar con esta bendición que estoy recibiendo. Qué hermosura. Solamente para que usted vea algunos ejemplos más, anótelo, y si por esas cosas que no puede dormir o algo por el estilo, vaya a estos pasajes bíblicos y siga con esta prédica. No reprenda el espíritu de insomnio. A veces es el Espíritu Santo que te está inquietando y termina reprendido, porque todos le echamos la culpa a un espíritu, ¿verdad? Me mandaron un espíritu de insomnio para que mañana me vean ojeroso y me pregunten si estoy enfermo. O sea, armamos toda una cosa tan rara. No, tal vez no tenés sueño porque el Espíritu Santo quiere hablar contigo, quiere estar contigo, quiere escucharte, quiere mostrarte algo, quiere enseñarte algo. Y aunque te pases toda la noche en vigilia, si está Dios en el medio, ni ojera te va a aparecer. Es más, vas a parecer más lindo al otro día, vas a decir: oh, qué radiante que está. Y no completo la frase porque estamos en la casa del Señor. Pero anote esto para estudiar. San Juan capítulo 7, versículo 1. Encontrás a Jesús y sus hermanos. Lo leímos y lo vimos en la predicación pasada. Jesús dice: no, me quiero quedar en Galilea. Y los hermanos que le decían: andate a otras regiones. Y dice: no, es que en otra región me quieren matar. ¿Se acuerdan que el Señor nos habló? No voy
no voy a donde me quieren hacer daño. ¿Reactivo o proactivo? ¿Reactivo? No. ¿Cómo no voy a ir? Mirá si me van a hacer. No. Imposible, si sabe cómo me aman. Proactivo está acompañado de lo que le dijo Pablo a Timoteo, de los que critican, de los que dudan, de los que murmuran. Evítalos. Eso es proactivo. Si sabes que te están esperando con el mazo atrás de la puerta, no abras la puerta. Proactivo. Si Dios te advierte, tantas cosas. Qué hermoso que es el Espíritu Santo. Estaban los reyes haciendo guerra contra Israel, y en Israel había un profeta, insignificante profetita, un don nadie, que se burlaban, que se reían, que no lo consideraban. Entonces el ejército contrario, ¿qué hacía? Se reunía en las cámaras secretas y labraba un plan, ¿viste? Decía, bueno, mirá, los vamos a poner una emboscada, etcétera, etcétera. Y ellos lo hablaban en secreto. Y resulta que le ponían la emboscada, y cuando el pueblo enemigo le armaba la emboscada, Dios iba a la oreja del profeta y le decía, mira, decile al rey que en lugar de ir por la montaña de la izquierda, vaya por la de la derecha, porque atrás de la montaña de la izquierda lo están esperando para destruirlo. Entonces el profeta iba, hablaba con el rey y le decía, rey, así dice Jehová el Señor, he aquí que tu enemigo te esperan en la montaña de la izquierda, por lo cual vete por la montaña de la derecha. Entonces cuando ellos preparaban toda la maquinaria de destrucción, el rey con el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel y el profeta agarraban otro camino, y el rey enemigo se ponía verde de todos colores. Entonces se volvían a reunir y hacían otra estrategia, porque hay algunos que no se cansan de intentarlo. Decía que tiene saturado, no se cansa. Otra vez. No se cansan. Hasta que en un momento dado, así varias veces, y por último el rey, ya desconcertado, empezó a acusar a su gente de adentro y empezó a decir, che, ¿quién de ustedes me está traicionando y le está contando a los hebreos, a los judíos, mi plan? Entonces uno por allá, el más iluminadito, le dice, no, rey, señor mío, lo que pasa es que en Israel está el profeta. ¿Entendés cómo es? ¿Quién estaba? Decía que tienes a tu lado, la boca de Dios estaba hablando. Ahora, si el pueblo y el rey hubiese sido reactivo, ¿qué hubiese dicho? Nah, ¿qué le vamos a hacer caso a este? Como si el rey hubiese sido orgulloso, como la mayoría de todos los reyes que están en autoridad, ¿qué voy a escuchar al profeta? Yo soy el rey y yo decido por dónde voy. Anda. Decía que tenés a tu lado, anda por donde querés. Pero después no hay vuelta para decirle al Señor, ay Señor, ¿por qué? Si soy tu siervo, tu hijo, tu hija, y bla, 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 bla. Ahí estaba el profeta. Entonces el profeta le decía al rey, y el rey, como era un rey proactivo, dice, ok, entonces si sé que allá me van a destruir, me voy por acá, porque para algo el Señor me está diciendo que tenga cuidado. Aleluya. San Juan capítulo 7, verso 1, San Juan capítulo 11, verso 38 al 40. La historia de Jesús, Lázaro, Marta y María. ¿Se acuerdan de eso? Lázaro se muere y Jesús va a resucitarlo. Cuando Jesús llega
y la ve a Marta y a María, en lugar de ponerse contento que Jesús estaba ahí, ¿qué hacen? Se enojan. ¿Por qué? Porque eran reactivas. Y escuche, búsquenle la definición. Reacción es la forma en que alguien se comporta ante una determinada noticia. Entonces Marta y María, ¿qué hicieron? En lugar de ponerse a favor que Jesús estaba ahí, se pusieron en contra. ¡Ja! Ahora venís, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Pero muchacha, he venido a despertarlo, tu hermano va a resucitar. ¡Claro que va a resucitar en el día postrero! No vino cualquiera, vine yo estoy acá. Jesús, lo puedo resucitar. ¡Claro! Estuviste atendiendo a otro, menos a tu amigo. Flor de amigo sos, que no estás cuando más te necesitamos. Hola. Marta, María, no están entendiendo lo que voy a hacer. Entonces Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer, porque la predicación anterior terminamos diciendo que el reino, ¿qué? El reino, repase YouTube, que está la predicación ya en YouTube, en el canal. El reino avanza, el reino sigue su propósito. Entonces Jesús, delante de la tumba de Lázaro, levanta la voz y dice: Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. Lo digo para que ellos puedan creer. En otras palabras, lo digo para que dejen de ser reactivos y sean proactivos. Muevan la piedra, no. Hiede, reactivo. Hace 3 días que está muerto, reactivo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 16 al 18. La historia de David, el arca y Mical. Viene David danzando, cantando, contento. ¿Por qué viene David danzando, cantando y contento? Porque había recuperado el arca de mano de los filisteos. O sea que por años los filisteos le quitaron la presencia a Israel. Todo esto lo vamos a predicar, pero esto es ¿cómo se llama? Un bonus track, para la próxima. Entonces David recupera el arca, recupera la presencia. Imagínense esto, lo que significa para una persona recuperar la presencia de Dios en su vida. Imagínense. Así que David venía hecho un salvaje, danzaba, cantaba, alababa al Señor, y por la ventana del piso superior estaba un abrojito. Diga conmigo, un abrojito, por segunda vez. Un abrojito de Saúl, que Saúl, ¿se acuerdan quién era Saúl? Era el enemigo número 1 de David. Y tenía un abrojito que se llamaba Mical. Y que ahora era la esposa de David. Pero tenía los genes de Saúl. Ay, me metí en un problema. Y David viene feliz y contento, danzando porque recuperó el arca. Y la mujer de allá arriba, qué desgraciado, mirá lo que hace. ¿Te parece vos el rey? ¿Te parece qué lindo que le queda al rey? Le agarró el celo, porque David, claro, estaba casi en paños menores, danzando delante de Dios. Él no le preocupaba quién lo estaba mirando, sudado, transpirado. Era antiético que un rey esté de esa manera. Ya la corona la había dejado por otro lado, perdió todo lo que tenía puesto. Y la mujer le dice, la esposa dice: cuán honrado quedó el rey delante de las criadas. ¿Qué me importa las criadas?, dice David. ¿De qué me estás hablando?
¿Vos te crees que ahora me importa si están hablando o me están criticando? No me interesa. Vos no entendiste que recuperamos la presencia, recuperamos el arca. No entendés. Ella estaba preocupada o celosa. Entonces David le dice, ¿sabes una cosa? No me interesa. Y si a vos te parece que esto es antiético y es rebajarse delante de sus ojos, quiero que sepas que si me rebajé delante de mi Dios que me devolvió la gloria, me devolvió la presencia. Si me rebajé delante de mi Dios que me dio la oportunidad de tener el arca de nuevo entre nosotros. Y usted siga leyendo la historia, cómo terminó por deshonrar al rey, por hablar en contra del rey, por levantar su voz en contra del rey. Porque ser reactivo te pone de la vereda de enfrente de las cosas de Dios. Ser reactivo y no proactivo te convierte en un enemigo de lo que Dios quiere hacer con el propósito de bendecirte. Porque más allá de que ella era la hija de Saúl, a quien también reinó y su padre desechó, ella se hubiese llenado y se hubiese beneficiado de los favores del reino. Pero como no fue reactiva como no fue proactiva y fue reactiva, terminó con consecuencias negativas para su vida. Y por lo último, otra historia muy bonita que vamos a predicar también en las próximas reuniones, Hechos capítulo 7, verso 54. Esteban, los judíos y la muerte. Esteban hablándoles acerca de las cosas del reino. Esteban hablando de la resurrección, de la gracia, de la salvación, de los beneficios, que había esperanza, que había posibilidad. Y si usted lee la historia, dice que cuanto más escuchaban a Esteban, dice que rechinaban sus dientes en contra de él. ¿Viste cuando yo te digo, mirá lo que tenés a tu lado y hacer una sonrisa, que hay algunos que te... Decir, me sonrió, fíjate cómo estaban los dientes. Rechinaban sus dientes y se enfurecían cada vez más en contra de él. Ellos tendrían que haber sido proactivos si Esteban le estaba diciendo lo que ellos habían estudiado. Le estaba anunciando la resurrección. No le estaba predicando de otras cosas raras. Les estaba diciendo lo que acontecía con el reino. Si ellos hubiesen sido proactivos, ellos hubiesen estado felices, contentos. Hubiesen al menos dicho como Manoah, ¿verdad? Cuando esto acontezca, decime cómo tengo que estar preparado. Simplemente eso. Yo no sé cómo, de qué forma, de qué manera. Pero lo importante es que lo que Dios dijo, eso es mismo lo que acontecerá. Y por cierto que si va a acontecer, lo mejor que me puede pasar es que me encuentre preparado. Nada más. Personalmente, desde mucho antes, pero sí hace más de 1 año y medio, que ya nosotros llevamos caminando en el cumplimiento de las cosas que Dios nos advirtió y nos habló. ¿Quién me puede decir hoy que todo lo que Dios no nos advirtió no está cumplido? Siéntase en libertad, no hay problema. Y no lo hago con soberbia ni lo hago creyéndome nada, simplemente para que usted observe que no estamos en los tiempos de lectura bíblica, estamos en los tiempos de cumplimiento bíblico. No estamos en los tiempos de lectura de los salmos, los profetas o lo que dice el Antiguo Testamento, estamos en los tiempos de los cumplimientos, como Isaías y Lucas, lo que dijimos anteriormente. Isaías lo profetizó y Lucas
Jesús le dio cumplimiento. Esos tiempos son los que estamos parados. Por eso creo que es desleal a esta altura y a esta instancia seguir insistiendo y discutiendo sobre lo mismo. Solamente tenemos la bendición hoy, que no tuvieron los antiguos, pero estaba escrito. Nosotros lo tenemos grabado. Ellos tenían que abrir un rollo, era el YouTube de ese entonces. ¿Qué va a hacer? Ellos cuando tenían duda de algo, ¿saben qué hacía? Iban, buscaban los rollos y en los rollos decían, acá está, la fecha, ¿verdad? La profecía. Bueno, nosotros estamos más adelantados, gracias a Dios. Tenemos número 1 en la escritura, lo más importante. Y número 2 está el canal de YouTube, vaya para atrás, hay más de 200 prédicas. Búsquelas, escúchela, compita con Tinelli, escúchela, escuche lo que Dios habló esos días, porque de los que estamos hoy y aún de los que escuchan, no creo que alguien tenga la osadía de decir que Dios no nos avisó. Vaya a las predicaciones, están abiertas las predicaciones para que todo y quien quiera las pueda escuchar. Repase los apuntes, tienen fecha, tienen cita bíblica, no es una invención de hombre. Recuerdo muy patente esos días en que Dios habló lo que habló, llamándonos para que seamos un pueblo proactivo. Señor, cuando esto acontezca, ¿cómo estaré preparado? Cuando esto pase, ¿cómo estaré equipado? ¿Cuál será mi reacción frente a lo que tiene la intención de librarte, de bendecirte? Ni hablar de todos los temas, un testimonio rápido y corto. Cuando empezamos con todas las enseñanzas y con todas las cosas de advertencia que Dios nos habló, hubieron muchas campanas distintas, bien, todas razonables o todas aceptables en su justa medida, favorables, desfavorables, a favor, en contra. Algunos impugnaron el voto, otros votaron en blanco. Algunos creyeron y se prepararon, otros desafiaron la palabra. Y estos días he sabido de una persona que recibió la misma palabra y es docente. Y estos últimos tiempos se intensificaron la batalla contra la persecución contra ella por el tema de la vacunación. Y en un momento dado me hizo una consulta y yo le dije lo mismo que le dije abiertamente a toda la iglesia y a todo con el que hablo. Yo creo, es mi fe, yo creo que conjuntamente con la prueba el Señor también tiene la salida, porque es Dios. Si tu fe te acompaña, mi consejo es resistir hasta las últimas consecuencias, lo más que pueda, antes que llegue la decisión final. El Señor va a hacer algo. Y todos los días o periódicamente la oprimían, incitándola, acorralándola y poniéndole el temor de que podría perder su empleo. Así que llegó el momento de tomar una decisión y le dijo, ¿sabe una cosa? Le vengo a decir que voy a renunciar. ¿Cómo renunciar? Es una mujer sola con 2 hijos. ¿Cómo vas a renunciar? Sí, voy a renunciar. Porque yo tengo una convicción o tengo una postura y no la voy a cambiar. ¿Sabe cuál fue la respuesta de esa gente que estaba hablando con ella? La verdad es que si vos te vas, yo me muero. Algo así fue que le dijo.
Es más, por favor, no te vayas. No solamente eso, sino que terminá lo que tenés que hacer, el lugar está guardado, luego vení, que el lugar de trabajo es tuyo. Y hasta la fecha nunca más ni le mencionaron el tema de la vacunación o lo que tiene que hacer o lo que tiene que seguir. ¿Qué está diciendo que es un ejemplo? No, estoy diciendo que es un testimonio personal de lo que creyó, de lo que le pareció y de lo que estuvo dispuesto a hacer. Simple. Y todo tiene esa imagen. Pero es la manera de entender las cosas y de saber qué es lo que hay que hacer. Toda reacción trae consecuencias, favorable o desfavorable. Ella tuvo una reacción. Le dijo al Señor: ok, Señor, si vos decís que es esto y que hay que hacer esto, yo no sé hasta cuándo voy a resistir, pero si me das la fuerza voy hasta lo último. Su reacción fue como la de Manoa. Sacó los prejuicios, nos dijo qué está diciendo, nos dijo, y claro, para él es fácil, ¿qué me va a venir a mantener el apóstol? No. Y si pierdo el trabajo por culpa de lo que él dice, yo no dije. En todo caso, Dios lo dijo. Por eso creo que conjuntamente con la prueba, Dios tiene su compromiso de dar una respuesta. Alguien que no está seguro que si está hablando en nombre de Dios o en nombre suyo, diría semejante cosa. Por eso dijimos lo que dijimos en su tiempo. Nos tocó poner la cara, la pusimos, nos tocó poner la voz, la pusimos, nos tocó dar nombre y apellido, nos tocó exponernos y nos expusimos, ¿qué me importa? Nos tocó juntar las críticas, no importa. Nos tocó juntar las adversidades, no importa. Nos tocó levantar escraches, no importa. No es la primera vez. Ah, pero qué bueno que es Dios. Porque se tomó el tiempo para sacar a luz todas las cosas y mostrar de que Él había advertido con anticipación todas estas cosas. Por eso es el tiempo de la iglesia donde tiene que ponerse y pararse. Todos los ejemplos que vimos y los que vamos a desarrollar en predicación te van a mostrar que nunca Dios hizo nada sin antes anunciárselo, número 1, a sus siervos los profetas, número 2, de advertir a su pueblo. Jamás de los jamases Dios permitió que pasara algo sin antes anunciar que algo venía sobre la tierra. Inclusive a Faraón, antes de que le caigan los juicios a Egipto, Dios lo envió a Moisés para que le advierta. Fíjese lo que es Dios en su amplia misericordia. Así que esta noche el Espíritu Santo puso esto en mi espíritu para compartirlo con ustedes y para que usted tome nota de tiempo real en los que estamos parados. Que no se olvide. Por eso la bendición de las grabaciones, de las filmaciones, para que las mentes no se olviden, para que los corazones no se vacíen y para que nadie te pueda decir, número 1, que mentimos, número 2, que Dios no se ocupó de nosotros. No hay forma alguna. Todo fue advertido de parte de Dios. Y en esta noche yo quiero invitarte a que pienses en esto. Si me puedes acompañar a estar en pie. Como dijimos al principio, ¿cuál será tu reacción frente a lo que tiene la idea de bendecirte? Me preguntaron, y yo se lo cuento siempre, en una oportunidad, ¿cuál era el secreto? Como que hay, en el reino hay secreto. No hay secreto. ¿Cuál es el secreto para que Dios lo bendiga o para que? Bueno, en ese entonces quien me lo preguntó no entendía acerca de mi prosperidad. Entonces, como la gente no entiende,
cómo prosperamos, argumenta, estos deben andar en algo raro, capaz que andan en un mercado ilegal. Mirá qué fino que lo hago, ¿eh? Entonces, mi respuesta práctica, porque es lo que vivo, sacada de manual, es lo que aprendí en el IBD en estos 31 años. ¿Sabe qué es el IBD? Viste que está el IBR, que es el Instituto Bíblico de Rosario, el Instituto Bíblico del Río de la Plata. Bueno, yo me gradué con honores, con las mejores notas del IBD. El IBD es el Instituto Bíblico del Desierto. Ahí me gradué yo, masticando arena, hace más de 30 años. Ese es mi título. Ahí me gradué, dijo Dios al menos. Qué maravilloso que es mi Rey. Entonces, lo importante de esto es, cuando me preguntaban por qué, o cuál era el secreto de mi bendición, por qué no se acortaba o no se cortaba la prosperidad. Digo, porque yo no contiendo con Dios. No sé pelear contra Dios, sé pelear con Dios, que es diferente. Todo lo que Dios me pide, no dudo y me apresuro en hacerlo o dárselo. Y mire que más de una vez me han hablado. ¿Estás seguro? ¿Y si fue un sueño? ¿Y si fueron tus emociones? ¿Sabe las batallas que hemos tenido que librar? Pero lo que Dios me dice que tengo que hacer, eso hago. No le pregunto cómo, no le pregunto cuándo, no le pregunto con quién, no le pregunto de qué forma, no le pregunto de qué manera. El Señor me dice, quiero esto, ok, listo, punto. Sí, es tuyo. Solamente lo administro. ¿No querés que lo administre más a esto? Tomá, ahí tenés. Todo lo que Dios me ha pedido. Nunca le he dicho a Dios otra vez, Señor, ¿por qué? ¿A cuántas cosas personales renuncié? Simplemente, así nomás, simplemente. Ahora, ¿fue cuestionable? Claro que fue cuestionable, porque otros lo cuestionaban. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Y después de esto, y estás seguro, ya te voy a ver. Entonces, el secreto mío no es una regla conciliar, es mi fórmula, mi secreto, es hacer como Manoa. Bueno, Señor, cuando esto se cumpla, ¿cómo tengo que estar preparado? Nada más. ¿Cuándo te lo tengo que dar? ¿Cómo querés que te lo dé? ¿De qué forma te lo tengo que entregar? Ya y ahora, sí, ya y ahora, listo. Si Dios sabe todas las cosas. Porque si algo me pide, es porque algo me está por dar. Y si algo me está por dar, casi seguro es que me va a pedir. Mira al que tienes a tu lado y decide, cuando Dios te da, ponete contento, porque te va a pedir. Y cuando Dios te pide, ponete más contento, porque Dios te va a dar. Pero al revés, nos ponemos felices cuando Dios nos da y nos entristecemos cuando Dios nos pide. ¡Uy, por qué, Señor, justo ahora! Al revés, tenés que ponerte doblemente feliz cuando Dios te pide algo. Porque si Dios te está pidiendo algo, significa que algo extraordinario está a las puertas para tu vida. ¿Se entiende? Entonces quiero invitarte esta noche que antes de volver a casa, con esta bendición, con esta paz, con esta unción de Dios sobre nuestras vidas, estés seguro, solamente eso. Hagas un mapeo ahí personal, un examen,
Vos sabés que vos sos el mejor médico que hay sobre la faz de la tierra. Tu mejor médico. Porque nadie te conoce como vos mismo. Vos sabés lo que te pasa, lo que no te pasa, vos sabés lo que te duele, aunque le digas al otro que no te duele nada. Hola, vos sabés. Vos sabés si está todo bien o no está todo bien, por más que digas o le digas al otro que, ok, está todo en orden. Entonces en esta noche, invitarte a que puedas ser tu mejor médico y que solamente veas estas puertas, reactivo o proactivo. Si ahora me di cuenta con esta palabra que yo era reactivo, bueno, todavía hay tiempo porque no saliste de la casa del Señor para pasarte al lugar al lugar de reactivo, de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho, como Manoa. Señor, cuando esto se cumpla, decime la forma, solamente decime la forma que tengo que andar, solamente decime la forma que tengo que moverme, que tengo que reaccionar. Es simple, es práctico, es sencillo y hace bien.